Muy buenos días, queridas amigas y amigos de mi canal A Bocajarro, en tiempo de hijas e hijos de puteros. Estoy un poco relajadito hoy por la mañana, temprano. A ver, hoy es viernes, día 9 de febrero del año 2018. Y voy a iniciar la parte 3, la parte tercera de esta serie de vídeos sobre el origen, creación y acumulación de la riqueza. Vais a ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Esa frase, esa sentencia bíblica, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que hay a lo largo de toda la historia es una manipulación permanente de la realidad, perpetrada por los que tienen el poder de los medios de producción, el poder del capital y el poder militar. Los que ejercen el poder ejercen una manipulación sobre las mentes en cada tiempo de las personas que viven sujetas, dominadas y explotadas por ellas. En fin, nada nuevo bajo el sol. Quería empezar, como en el primer capítulo ya cometí una gafaparrada y en el segundo casi también, pues confirmaros. Dos hechos en la corriente del tiempo, en la corriente de la historia, muy significativos porque separan unas formas, maneras de entender socialmente la organización de la vida, la organización del trabajo, la organización, en definitiva, necesaria para satisfacer las necesidades humanas. Y si bien a lo largo de toda la historia de la humanidad han estado presentes tres diferentes polaridades, que a lo largo de la historia les han llamado de diferentes maneras. Pero las tres polaridades siempre, en esencia, permanecen siendo las mismas: amos y esclavos, explotadores y explotados, dominadores y dominados. Estas tres polaridades, estas tres, en esencia, polaridades, se han llamado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero intrínsecamente la realidad sustanciosa es exactamente la misma. Quienes llaman a estas cosas de diferente nombre es para camuflar. La palabra se camufla, se prostituye, se adultera e incluso se olvida. Bien sabéis que una de las maneras de no dejar rastro en la historia es hacer desaparecer las palabras. Y aquello que siempre se nos han explicado, que la historia la escriben los vencedores. Los perdedores también escriben su historia, pero no llega a la mayoría de las masas sociales. Bueno, para no enrollarme más, caída de Constantinopla a manos de los turcos, del Imperio Otomano, en el año 1453, exactamente el 29 de mayo de 1953, cae el Imperio de Constantinopla, que era lo que quedaba de la parte del Imperio Romano Oriental. Y el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Estos dos hechos significativos son los que marcan el fin de la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna y el comienzo de todo ese largo periodo de siglos históricos que desembocan hoy en el capitalismo neoliberal exacerbado y genocida
que estamos viviendo. Siempre lo fue, siempre se impuso con sangre, a violencia, a sangre y fuego, con guerras, con asesinatos, con crueldad. El capitalismo, como dijo el poeta, chorrea sangre. El poeta, que ahora mismo no me acuerdo, pero lo diré, muy conocido, un hombre de una mente brillante y exquisita. El capitalismo chorrea sangre, se ha impuesto chorreando sangre por todos sus poros. Bueno, pues seguimos con el libro 24, con el capítulo 24 del tomo 1 del Capital de Carlos Marx, y como os dije, capítulo sobradamente interesante, leyes persiguiendo a sangre y fuego a los expropiados a partir del siglo XV, leyes reduciendo el salario. Os va a sonar, porque no hay nada nuevo bajo el sol, llevan haciendo lo mismo siglos. Así que tienen experiencia y aprendizaje. Y con las nuevas tecnologías, con los avances científicos, mucho más todavía. Los contingentes, expulsados de sus tierras al disolverse las huestes feudales y ser expropiados a empellones y por la fuerza de lo que poseían, formaban un proletariado libre y privado de medios de existencia que no podía ser absorbido por las manufacturas con la misma rapidez que se les arrojaba al arroyo. Por otra parte, estos seres que de repente se veían lanzados fuera de su órbita acostumbrada de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado. Y así, una masa de ellos fueron convirtiéndose en mendigos, salteadores y vagabundos. Algunos por inclinación, pero los más obligados por las circunstancias. De aquí que a fines del siglo XV y durante todo el XVI se dictasen en toda Europa occidental una serie de leyes persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje. De este modo, los padres de la clase obrera moderna empezaron viéndose castigados por algo de que ellos mismos eran víctimas, por verse reducidos a vagabundos y mendigos. La legislación los trataba como a delincuentes voluntarios, como si dependiese de su buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones ya abolidas. En Inglaterra, esta legislación comenzó bajo el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII, 1530. Los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberán proveerse de licencia para mendigar. Para los vagabundos jóvenes y fuertes, azotes y reclusión. Se les atará a la parte trasera de un carro y se les azotará hasta que la sangre mane de su cuerpo, devolviéndolos luego bajo juramento a su pueblo natal o al sitio en que hayan residido durante los últimos 3 años para que se pongan a trabajar. ¡Qué ironía tan cruel! El 27, Enrique VIII, el 27 es el decreto, Enrique VIII reitera el estatuto anterior, pero con nuevas adiciones que lo hacen todavía más riguroso. En caso de reincidencia y vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle media oreja. A la tercera vez que se le sorprenda, se le ahorcará como criminal, peligroso y enemigo de la sociedad.
Estas eran las leyes, esta es la ley de entonces. Hoy día los conceptos de criminales, de vagos, de maleantes, de no pierdas el tiempo, ponte a trabajar, vago, pues son muy habituales encontrárselos, sobre todo en estos tarugos cavernícolas de la derecha, ¿no? Generalmente se consideran personas de bien, que además pues practican la caridad de vez en cuando, como por ejemplo en esos momentos de los que ya os he hablado en otras ocasiones, como la recogida anual de alimentos del Banco de Alimentos, que son propiedad, al mismo tiempo son los propietarios quienes gestionan la campaña de alimentos y el Banco de Alimentos de las grandes superficies de alimentación. Paradójico, ¿verdad? Bien, interesante. Hay muchas cosas en las que reflexionar. Seguimos. Eduardo VI. Un estatuto dictado en el primer año de su reinado, en 1547, ordena que si alguien se niega a trabajar, se le asigne como esclavo a la persona que le denuncie. El dueño deberá alimentar a su esclavo con pan y agua, bebidas flojas y los desperdicios de carne que crea conveniente. Tiene derecho a obligarle a que realice cualquier trabajo, por muy repelente que sea, azotándole y encadenándole si fuese necesario. Si el esclavo desaparece durante 2 semanas, se le condenará a esclavitud de por vida, marcándole a fuego con una S en la frente o en un carrillo. Si huye por tercera vez, se le ahorcará como reo de alta traición. Su dueño puede venderlo y legarlo a sus herederos o cederlo como esclavo exactamente igual que el ganado o cualquier objeto mueble. Los esclavos que se confabulen contra sus dueños serán también ahorcados. Los jueces de paz seguirán las huellas de los pícaros. Recordemos que todas estas personas provienen de haberles dejado sin medios de vida, expulsados de sus tierras, las tierras en las que durante miles de generaciones, generación tras generación, habían vivido de la tierra y del campo, ¿vale? Siervos de la gleba, en fin, y personas sobre todo expulsadas de los medios de vida que tenían, que les fueron usurpados, ¿vale? Tengamos en cuenta que el origen es ese. Su dueño puede venderlo y legarlo a sus herederos o cederlo como esclavo, exactamente igual que el ganado o cualquier objeto mueble. Los esclavos que se confabulen contra sus dueños serán también ahorcados. Los jueces de paz seguirán las huellas a los pícaros. Aquí me había quedado. Tan pronto se les informe. Si se averigua que un vagabundo lleva 3 días seguidos haraganeando, se les pedirá a su pueblo natal con una V marcada a fuego en el pecho, y le sacarán a la calle con cadenas o empleándole en otros servicios. El vagabundo que indique un pueblo falso será castigado a permanecer en él toda la vida como esclavo. ¡Qué leyes, sea de los vecinos o de la corporación, y se la marcará a fuego con una S. Todo el mundo tiene derecho a quitarle al vagabundo sus hijos y tenerlos bajo su custodia como aprendices. Los hijos hasta los 24 años, las hijas hasta los 20. Si se escapan, serán entregados como esclavos hasta la dicha edad a sus maestros, quienes podrán azotarlos, cargarlos de cadenas, etc., a su libre albedrío. El maestro puede poner a su esclavo un anillo de hierro en el cuello, el brazo o la pierna, para identificarlo mejor y tenerlo más a mano.
En la última parte de este estatuto se establece que ciertos pobres podrán ser obligados a trabajar para el lugar o el individuo que les dé de comer y beber y les busque trabajo. Esta clase de esclavos parroquiales subsiste en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XIX, bajo el nombre de runsmen, rondadores. Runsmen. Mi inglés es pésimo, ya lo sabéis, rondadores. Bueno, hoy día tenemos a la Casa de Alba, por ejemplo, solicitando esclavos para sus jardines, porque no es ni más ni menos que ese concepto que tienen sobre la vida de los demás, y del trabajo y del valor que le dan al trabajo que todas y todos realizamos. Isabel, 1752. Los mendigos sin licencia y mayores de 14 años serán azotados sin misericordia y marcados con un hierro candente en la oreja izquierda, caso de que nadie quiera tomarlos durante 2 años a su servicio. En caso de reincidencia, siempre que sean mayores de 18 años y nadie quiera tomarlos por 2 años a su servicio, serán ahorcados. A la tercera vez se les ahorcará irremisiblemente como reos de alta traición. Otros estatutos semejantes de Isabel, reina de Inglaterra. Jacobo I. Todo el que no tenga empleo fijo y se dedique a mendigar es declarado vagabundo. Aquí los ayuntamientos han practicado cosas como traficar con los vagabundos, con las personas sin techo, con las personas que se han quedado tiradas por este sistema tan maravilloso que es el capitalista, y se han quedado tiradas en la calle, y los ayuntamientos les pagaban el billete para que se fueran a otro lado, porque aquí no, sobre todo en las zonas turísticas, o los meten presos, los han metido. Hay vagabundos que en este país, en España, han pasado por los calabozos de los cuarteles de las policías municipales correspondientes. O se les incomoda constantemente, haciéndole que se muevan de lugar y de sitio. Pues son vagabundos, son mala gente, huelen mal, esas cosas, ¿no? No se duchan, no se bañan, no se cambian de ropa, no se afeitan, se dejan el pelo largo, en fin, esas cosas, ¿no? Que a las personas de bien, honestas, trabajadoras, católicas, de misa de domingo, a todas estas personas tan buena gente, pues claro, la imagen de y ahí tirados en la calle, pues claro, y para sus hijos, ¿qué les van a contar a sus hijos, no? Si pasan delante de los pobres, como me decía un sobrino de Cristina Cifuentes, el año pasado cuando estuve trabajando de Papá Noel, en el edificio este de la Comunidad de Madrid, ahí en la calle del Correo, ¿no? En los eventos. Y vino un sobrinito y me dijo algo así, el padre con su banderita de España y tal, muy buena familia. La familia de Cristina Cifuentes son de muy buena familia todos. En fin, me dijo algo así, como es que los pobrecitos son pobres porque los pobrecitos son pobres, una cosita así, ¿no? Y yo miré a la madre, miré al padre, miré al niño, y bueno, en fin, al día siguiente estaba despedido, eso sí, esto fue el 23 de diciembre del año 2016. La buena gente, la gente de bien, la gente honrada, la gente honesta, los que dicen que sirven, esa es la educación que dan, ¿no? Y
Porque los pobres, es que son niños pobres. Es que son niños pobres. ¡Ay! Los jueces de paz de las Petty Sessions quedarán autorizados a mandarlos a azotar en público y a recluirlos en la cárcel a la primera vez que se les sorprenda por 6 meses, a la segunda vez por 2 años. Durante su permanencia en la cárcel podrán ser azotados tantas veces y en tanta cantidad como los jueces de paz crean conveniente. Jueces de paz crean conveniente azotarles. Los vagabundos peligrosos e incorregibles deberán ser marcados a fuego con una R en el hombro izquierdo y sujetos a trabajos forzados. Y si se les sorprende nuevamente mendigando, serán ahorcados. Sin misericordia. ¿Cómo se ahorca con misericordia? Serán ahorcados sin misericordia. ¿Y cómo se ahorca a una persona con misericordia? Sí. Ay, estas cosas del lenguaje. Estos preceptos, que conservan su fuerza legal hasta los primeros años del siglo XVIII, solo fueron derogados por la 12 de Ana tal no sé qué. A veces, no sé si se refieren a los apéndices a pie de página, las notas aclaratorias y tal, pero bueno. Leyes parecidas a estas se dictaron también en Francia, en cuya capital se había establecido a mediados del siglo XVII un verdadero reino de vagabundos, Royaume de Truange. Todavía en los primeros años del reinado de Luis XVI, ordenanza de 13 de julio de 1777, disponía la ley que se mandase a galeras a todas las personas de 16 a 70 años que, gozando de salud, careciesen de medios de vida y no ejerciesen ninguna profesión. Normas semejantes se contenían en el estatuto dado por Carlos V. Carlos V, nuestro Carlos V, nuestro Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania, o Carlos V de Alemania y primero... No, creo que era Carlos V de Alemania y primero de España. ¿Veis? Otra cosa de esas que... Ya os lo aclararé. En octubre de 1537. Es que yo no soy de números, soy más de letras. En octubre de 1537, para los Países Bajos, en el primer edicto de los estados y ciudades de Holanda. 19 de marzo de 1614, en el bando de las Provincias Unidas. Véase, pues, cómo, después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos mediante leyes grotescamente terroristas, como las de hoy, como la de las leyes grotescamente terroristas que emanan de nuestro gobierno y de su oposición, de PP, PSOE, esas dos mierdas idénticas, junto con las mierdas que se presentan en el juego del tablero a sustituir a estas dos mierdas ya putrefactas y agotadas, como son Ciudadanos y Podemos, ese que era comunista como un pecado de juventud y se ha hecho socialdemócrata. Esos comunistas de pecado de juventud reconvertidos en socialdemócratas. Voy a leerlo de nuevo, que me he perdido. Véase, pues, como después
de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema de trabajo asalariado. Eso que me decían a mí mis padres: niño, estudia mucho para hacerte un hombre de provecho. La realidad es: niño, estudia mucho para convertirte en un hombre aprovechable, que se aprovechen de ti. No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como capital, y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligar a estos a venderse voluntariamente. En el transcurso de la producción capitalista se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, trabaja duro, hazte un hombre de provecho, de las reglas en las escuelas, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales. En fin, la organización del proceso capitalista de producción ya desarrollado vence todas las resistencias. La existencia constante de una superpoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de trabajo a tono con las necesidades de explotación del capital. Y la presión sorda de las condiciones económicas sella el poder de mando del capitalista sobre el obrero. Todavía se emplea de vez en cuando la violencia directa, extraeconómica, pero solo en casos excepcionales. La violencia extraeconómica, la bajada de salarios, la subida del pan, la subida de los impuestos aplicados a los alimentos, los desahucios, hay 200.000 como tú esperando a coger esto, te pagamos 2 euros la hora, 3 euros, 4 euros, si no lo quieres, hay 200.000 como tú. Dentro de la marcha natural de las cosas, ya puede dejarse al obrero a merced de las leyes naturales de la producción, es decir, entregado al predominio del capital, predominio que las propias condiciones de producción engendran, garantizan y perpetúan. Durante la génesis histórica de la producción capitalista no ocurre así. La burguesía, que va ascendiendo, pero que aún no ha triunfado del todo, necesita y emplea todavía el poder del Estado para regular los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que convienen a los fabricantes de plusvalía. Ahora está de moda, por todos los expertos tertulianos y periodistas, en las televisiones públicas y en los medios de comunicación de masas, un mantra que lo están repitiendo con relación a esto. Ya no vamos a cobrar las trabajadoras y los trabajadores los salarios de antes, ya no. Los salarios que retribuían nuestro trabajo, ya nos tenemos que olvidar de eso. Si hace 10 años y 15 años ser mileurista era salir al mundo laboral a trabajar, empezando por lo más bajo, ser mileurista hoy es uno de los triunfos que puede conseguir la clase trabajadora. Olvidaros de salarios como los que yo cobraba hasta el 2006,
como administrativo de obra en Ferrovial Agromán, olvídate ya, Paco, de cobrar 15 pagas de 2.400 euros brutos al mes más dietas. Más las dietas de la comida, los vales de comida, más el transporte, el desplazamiento a la obra. Eso ya, olvídate, 2.400 euros al mes por 15 pagas. ¡Ah! Olvidaros ya, trabajadoras y trabajadores, de cobrar un salario decente por vuestro trabajo. Olvidaros, y eso ya no va a volver. Están en ese mantra. ¿No lo habéis escuchado? ¿No lo escuchéis todos los días? Pues a la Cristina Pardo, por ejemplo, a la Ana Pastor, a estos grandes, al Antonio Ferreras, y estoy mencionando solo los que se suponen que están en la cadena de la oposición, la cadena de la Sexta, que se les ve a ellos muy bien. Bueno, habría que preguntarlos cuánta pasta les pagan a ellos por convertirse en pregoneros de este sistema salvaje. Así, por meternos las lógicas, ¿no? Así, para que las interioricemos, que ya no, que eso ya no va a poder ser, nunca más. Cobrar decente y dignamente salario, eso sí, que cobre 54.000 euros por día el presidente de Iberdrola, pues eso sí, 54.000 euros diarios, pues es un salario lógico para una persona que tanto esfuerzo realiza. Y de ahí para abajo, ¿no? Esas cosas. Eso sí que es, ¿no?, aceptable. O todos esos consejeros, asesores del presidente del gobierno, que no tienen el graduado escolar y que ganan más que el propio presidente del gobierno, como asesores del gobierno, que yo no sé para qué, en fin, pues con contratar a 2 de esos, ¿no?, sobran todos los demás y sobra Mariano Rajoy. Total, si son los que le dicen a Mariano Rajoy lo que tiene que hacer, y mira lo que está haciendo, en fin, entendamos las lógicas, ¿no?, entendamos las razones de sus lógicas. Durante la génesis histórica de la producción capitalista no ocurre aún así. La burguesía, que va ascendiendo, pero que aún no ha triunfado del todo, necesita y emplea todavía el poder del Estado para regular los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que convienen a los fabricantes de plusvalías. Y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en el grado normal de subordinación. Es este un factor esencial de la llamada acumulación originaria. La llamada acumulación originaria según Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones. La clase de los obreros asalariados que surgió en la segunda mitad del siglo XIV solo representaba por aquel entonces y durante el siglo siguiente una parte muy pequeña de la población que tenía bien cubierta la espalda por el régimen de los campesinos independientes de una parte y de otra por la organización gremial de las ciudades. Algo parecido a aquellos tiempos olvidados donde los sindicatos se mostraban al servicio de los trabajadores. Hablo de comisiones obreras y UGT, por supuesto no de la CNT, es un sindicato de lucha decente, el único que, bueno, hay alguno más por ahí, pero en esa línea son los únicos sindicatos que se puede decir que defienden los intereses y los derechos de trabajadoras y trabajadores. Los demás son sindicatos del mismo sistema. Comisiones obreras y UGT, sindicatos del poder, comisiones
obreras y UGT, sindicatos del poder. Oh. En fin. Bueno, la clase de los obreros asalariados que surgió en la segunda mitad del siglo XIV solo representaba por aquel entonces y durante el siglo siguiente una parte muy pequeña de la población, que tenía bien cubierta la espalda por el régimen de los campesinos independientes de una parte y de otra por la organización gremial de las ciudades. Tanto en la ciudad como en el campo había una cierta afinidad social entre patronos y obreros. La supeditación del trabajo al capital era puramente formal, es decir, el régimen de producción no presentaba aún un carácter específicamente capitalista. El capital variable predominaba considerablemente sobre el capital constante. Por eso, la demanda de trabajo asalariado crecía rápidamente con cada acumulación de capital, según el fondo de consumo del obrero, para una gran parte del Producto Nacional, que más tarde habría de convertirse en fondo de acumulación del capital. En Inglaterra, la legislación sobre el trabajo asalariado, encaminada desde el primer momento a la explotación del obrero y enemiga de él desde el primer instante hasta el último, comienza con el Estatuto de los Trabajadores de Eduardo III, en 1349. A él corresponde, en Francia, la Ordenanza 1350, dictada en nombre del rey Juan. La legislación inglesa y francesa siguen rumbos paralelos y tienen idéntico contenido, en la parte en que los estatutos obreros procuran imponer la prolongación de la jornada de trabajo. No hemos de volver sobre ellos, pues este punto ha sido tratado ya en el capítulo 8 de este libro. El Estatuto de los Trabajadores se dictó ante las apremiantes quejas de la Cámara de los Comunes. Antes, dice candorosamente un Tory, los pobres exigían unos jornales tan altos que ponían en trance de ruina a la industria y a la riqueza. ¿Os suena esto? Que los trabajadores pedimos unos salarios tan altos que se van a arruinar los empresarios. Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Eso sí, los trabajadores vivían en cabañas y chusmas, comían pan y cebolla, y los empresarios en esas mansiones victorianas que habéis visto muchas veces, con muchos criados, siervos y lacayos a su servicio, y buenos cerdos cebados, comían. Se iban a arruinar los pobres, la industria se arruina si los trabajadores cobran sus salarios decentes. Por eso hay que expropiarles, si es que no hay más. Hoy sus salarios son tan bajos que ponen también en trance de ruina la industria y la riqueza, pero de otro modo y tal vez más amenazadoramente que antes. Palabras del Tory en la Cámara de los Lores. En este estatuto se establece una tarifa legal de salarios para el campo y la ciudad, por piezas y por días, a destajo o a jornal. Nada nuevo bajo el sol, cambian las palabras, ¿veis? Los obreros del campo deberán contratarse por años, los de la ciudad en el mercado libre. Se prohíbe, bajo penas de cárcel, abonar jornales superiores a los señalados por el estatuto, pero el delito de percibir salarios ilegales se castiga con mayor dureza que el delito de abonarlos. ¿Os suena? El delito de cobrar salarios más elevados se castiga al que lo cobra el trabajador con delitos, con penas más severas que las del empresario que paga salarios más elevados. Las lógicas.
Hoy sus salarios son, bueno, los obreros del campo deberán, más adelante, siguiendo la misma norma en las secciones 18 y 19 del Estatuto de Aprendices, dictado por la reina Isabel, se castiga con 10 días de cárcel al que abone jornales excesivos. En cambio, al que los cobre se le castiga con 21. Un estatuto de 1360 aumenta las penas y autoriza incluso al patrono para imponer, mediante castigos corporales, el trabajo por el salario tarifado. Se declaran nulas todas las combinaciones, contratos, juramentos, etc., con que se obligan entre sí los albañiles y los carpinteros. Desde el siglo XIV hasta 1825, el año de la abolición de las leyes anticoalicionistas, las coaliciones obreras son consideradas como un grave crimen. Los sindicatos, las coaliciones obreras. Qué poca memoria, ¿eh? Cómo pierden la memoria. Y los sindicalistas de hoy, que dependen de sus puestos libres, librados de trabajar, pagados por el Estado. ¿Cuál era el espíritu que inspiraba el Estatuto Obrero de 1349 y sus hermanos menores? Se ve claramente con solo advertir que en él se fijaba por imperio del Estado un salario máximo, lo que no se prescribía ni por asomo era un salario mínimo. O sea, había un salario máximo que fijaban, pero no un mínimo. ¿Cómo les mola a los empresarios eso, eh? Están tan en contra de fijar los salarios mínimos, y sobre todo si hay que fijar algo que sea hasta aquí, lo máximo que se puede fijar de salario a un trabajador. No vaya yo a perder dinero. O no ganar el que quiero. Durante el siglo XVI empeoró considerablemente, como se sabe, la situación de los obreros. El salario en dinero había subido, pero no proporcionalmente a la depreciación de la moneda y a la correspondiente subida de los precios de las mercancías. En realidad, pues, los jornales habían bajado. ¿Os suena? A pesar de ello, según seguían en vigor las leyes encaminadas a hacerlos bajar, con la conminación de cortar la oreja y marcar con el hierro candente a aquellos que nadie quisiera tomar a sus servicios, es decir, a aquellos trabajadores que luchaban por la dignidad de su trabajo y por cobrar correspondientemente un salario decente con su trabajo. El Estatuto de Aprendices de Isabel autoriza a los jueces de paz para fijar ciertos salarios y modificarlos, según las épocas del año y los precios de las mercancías. Jacobo I hizo extensiva esta norma a los tejedores, los hilanderos y toda suerte de categorías obreras. Y Jorge II extendió las leyes contra las coaliciones obreras a todas las manufacturas. Dentro del verdadero periodo manufacturero, el régimen capitalista de producción sentíase ya lo suficientemente fuerte para que la reglamentación legal de los salarios fuese tan impracticable como superflua, pero se conservaban, por si acaso, las armas del antiguo arsenal. Todavía Jorge II prohíbe que los oficiales de sastre de Londres y sus alrededores cobren más de 2 chelines y 7 peniques y medio de jornal, salvo en casos de duelo público. Jorge III encomienda a los jueces de paz la reglamentación del salario de los tejedores en seda.
En 1796 fueron necesarios 2 fallos de los tribunales superiores para decidir si las órdenes de los jueces de paz sobre salarios regían también para los obreros no agrícolas. En 1799, una ley del Parlamento confirma que el salario de los obreros miembros de Escocia se haya reglamentado por un estatuto de la reina Isabel y 2 leyes escocesas de 1661 y 1671. Y aquí veis a los parlamentarios conspirando con los empresarios industriales contra las condiciones de vida de los trabajadores y contra los salarios que éstos deberían de cobrar. Bien, esto está pasando ahora mismo, hace 4 días, con la fijación del salario mínimo. ¿A quiénes sirven? ¿Al interés general? ¿El interés general de quién? ¿Los intereses de quién? No digo más, nada nuevo bajo el sol. Los mismos grandísimos hijos de puteros, siglo tras siglo, siglo tras siglo. Y los jueces de paz, ordenando fustigar, torturar, marcar, encarcelar y sufrir a los obreros que se resistían contra esa villanía y esas injusticias. Es todo el mismo, es todo el mismo. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. La corrupción, su podredumbre, no pasa, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos, aunque pasen las décadas, aunque cambiemos de país y no estemos hablando de Inglaterra, el Reino Unido, sino de la España de los Borbones. Un episodio inaudito producido en la Cámara de los Comunes en Inglaterra vino a demostrar hasta qué punto habían cambiado las cosas. Aquí, donde durante más de 400 años se habían estado fabricando leyes sobre la tasa máxima que en modo alguno podían rebasar el salario pagado a un obrero, se levantó en 1796 un diputado, Whitbread, a proponer un salario mínimo para los jornaleros del campo. Pitt se opuso a la propuesta, aunque reconociendo que la situación de los pobres era cruel. La situación de los pobres es cruel, es terrible, es doloroso. ¡Ay, cuánto nos apena que los trabajadores sean pobres en este país, que no puedan pagar el pan de sus hijos, la escuela, los libros, que van los niños sin libros a la escuela! ¡Cuánto nos apena! ¿Qué? ¡Cuánto lo siento! Es terrible la situación de que una persona trabaje y no pueda atender sus necesidades vitales. ¡Qué pena! ¡Cuánto lo sentimos! Desde el gobierno de España, desde sus medios de comunicación, sus tertulianos. Jaime, que tú siempre te lamentas mucho, Jaime. ¡Cuánta pena, Jaime! ¡Cuánto dolor hay en tu alma! Porque por esas condiciones de miseria que viven los trabajadores y las trabajadoras, por los desahucios. ¡Cuánta pena te dan a ti los desahucios, Jaime! ¡Ah! Por fin, en 1813, fueron derogadas las leyes sobre reglamentación de salarios. Estas leyes eran una ridícula anomalía, desde el momento en que el capitalista regía la fábrica con las leyes privadas, haciéndose necesario completar el salario del bracero del campo con el tributo de pobreza
para llegar al mínimo indispensable. El tributo de pobreza es como, bueno, pues los salarios que hoy día están fijados por nuestro gobierno, por nuestra maravillosa oposición del PSOE, ellos que son muy socialistas, muy obreros, ¡ser partido españolista! ¡Partido españolista! Que soy muy socialista, sois vosotros, muy obreros, mucho obrero, sí, mucho. Pues ahí os vemos estas leyes. La norma de los estatutos obreros sobre los contratos, sobre el patrono y sus jornaleros, sobre los plazos de aviso, etc. Las que sólo permitían demandar por lo civil contra el patrono que falta a sus deberes contractuales, permitiendo en cambio procesar por lo criminal al obrero que no cumple con los suyos, siguen en pleno vigor hasta la fecha. Es decir, la ley es igual para todos, ¿no? Lo era entonces, lo es ahora, es lo mismo. Patrono que no cumple con el obrero, procesado por lo civil. Obrero que no cumple con el patrono, procesado por lo criminal, a la cárcel, con tal la dureza, ahí. Esas lógicas internas son las lógicas internas del sistema capitalista, sus lógicas criminales. Y aunque en las formas y los formalismos jurídicos parecen hoy día, siglo XXI, más decentes, a poco que las miréis de cerca, os daréis cuenta que las lógicas internas que las mueven son las mismas lógicas criminales. Por eso, jueces y fiscales dais asco. Las severas leyes contra las coaliciones hubieron de derogarse en 1835 ante la actitud amenazadora del proletariado. La actitud amenazadora del proletariado. Les torció el brazo. Hasta 1859 no desaparecieron algunos hermosos vestigios de los antiguos estatutos que todavía se mantenían en pie. Finalmente, la ley, votada por el Parlamento el 29 de junio de 1871, prometió borrar las últimas huellas de esta legislación de clase mediante el reconocimiento legal de las trade unions. Pero una ley parlamentaria de la misma fecha restablece en realidad el antiguo Estado de Derecho bajo una nueva forma. Si es que son más listos que el hambre. Mediante este escamoteo parlamentario, los recursos de que pueden valerse los obreros en caso de huelga de los fabricantes coaligados unida al cierre de sus fábricas, se sustraen al derecho común y se someten a una legislación penal de excepción que los propios fabricantes son los encargados de interpretar en su función de jueces de paz. 2 años antes, la misma Cámara de los Comunes, esa vieja frase de los abuelos, echa la ley, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, contra nuestras vidas, nos cazan siempre en sus cepos, somos mercancía despreciable y desechable. Dos años antes, la misma Cámara de los Comunes y el mismo Mr. Gladstone, con su proverbial honradez, habían presentado un proyecto de ley aboliendo todas las leyes penales de excepción contra la clase obrera. Pero no se le dejó pasar de la segunda lectura y se fue dando largas al asunto hasta que por fin el gran partido liberal, la Esperanza Aguirre, que es muy liberal ella, el gran partido liberal,
fortalecido por una alianza con los Tories, tuvo la valentía necesaria para votar contra el mismo proletariado que le había encaramado en el poder. Con dos cojones. Así, como el PSOE. Con dos cojones. No contento con esto, el gran partido liberal permitió que los jueces ingleses, que tanto se desviven en el servicio de las clases gobernantes, desenterrasen las leyes ya prescritas sobre las conspiraciones y las aplicasen a las coaliciones obreras. Como se ve, el Parlamento inglés renunció a las leyes contra las huelgas y las trade unions de mala gana y presionado por las masas, después de haber desempeñado él durante 5 siglos, con el egoísmo más desvergonzado, el papel de una trade union permanente de los capitalistas contra obreros. Nada nuevo bajo el sol. Es lo que estamos viviendo todas y todos hoy, de manos de esos grandísimos hijos del puteros, del PSOE, de PP, de Ciudadanos, y esos que iban de asaltar los cielos. Los podemitas, chupando ya de la teta del Estado y de sus buenos sueldos. En los mismos comienzos de la tormenta revolucionaria, la burguesía francesa se atrevió a arrebatar de nuevo a los obreros el derecho de asociación que acababan de conquistar. Por decreto de 14 de junio de 1791, ya pasó el 1789, ya usaron los burgueses aquello de la libertad, fraternidad, igualdad, ya usaron a los muertos de hambre, sí, muertos de hambre, reventados a trabajar, pero muertos de hambre, reventados a trabajar en sus fábricas y en sus industrias, ya los habían utilizado para tirar abajo el viejo régimen, el antiguo régimen monárquico. Ya ellos ostentaban no solo el poder económico, sino el poder legal. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Por decreto de 14 de junio de 1791, declaró todas las coaliciones obreras como un atentado contra la libertad y la Declaración de los Derechos del Hombre. ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! Sancionable con una multa de 500 libras. Eso de poner multas. ¡Fua! Poner multas. La ley Mordaza y poner multas y multas y multas, y a los putos jueces y a los putos fiscales arrojados ahí después a la cárcel, y multas y multas y multas. La madre que os parió a todos. Sancionable con una multa de 500 libras y privación de la ciudadanía activa durante 1 año. El derecho pasivo, el derecho a voto y esas cosas que hoy día se manejan. ¡Ven! Es lo mismo, es lo mismo. Si votar sirviera para algo estaría prohibido. Ya dijo aquel. Si votar sirviera para algo estaría también prohibido. Es su sistema, es su creación, son sus lógicas, son sus leyes, creadas por ellos, al servicio de ellos, contra nuestra explotación permanente. Y seguís sin entenderlo. Seguís sin entenderlo, sin comprenderlo, sin comprender esa esencia de sus lógicas. Aunque las veis, las vivís todos los días, las veis vivas en vuestra vida,
matando vuestras vidas. Esta ley que poniendo a contribución el poder policíaco del Estado procura encauzar dentro de los límites que al capital le plazcan la lucha de concurrencia entablada entre el capital y el trabajo. Sobrevivió a todas las revoluciones y cambios de dinastías. Ni el mismo régimen del terror se atrevió a tocarla. No se la borró del Código Penal hasta hace muy poco. Nada más elocuente que el pretexto que se dio al votar la ley para justificar este golpe de Estado. Aunque es de desear, dice el ponente de la ley, Le Chapelier, que los salarios se eleven por encima de su nivel actual para que quienes los perciben puedan sustraerse a esa sumisión absoluta que supone la carencia de los medios de vida más elementales y que es casi la sumisión a la esclavitud. Pero seréis cínicos. Seréis cínicos. No, yo es que quería hacer otra cosa, pero es que no puedo hacer nada más que esto. Yo no quería subir los impuestos, pero los he tenido que subir. Yo no podía, yo no quería, pero es que no podía hacer otra cosa, es lo que manda el tiempo, es lo que mandan las circunstancias, la Merkel, la Alemania, los mercados, es que los mercados pesan mucho, los mercados financieros, pues eso, es que yo no quería, yo quería hacer otra cosa, pero no he podido hacer nada más que lo que he hecho. Esto vuelvo a leerlo porque es que, aunque es de desear, bueno, no se la borró del Código Penal hasta hace muy poco. Nada más elocuente que esto es con relación al salario máximo y al salario mínimo. Ni el mismo régimen del terror se atrevió a tocarla. Las leyes de salario mínimo y de salario máximo en Francia, ¿vale? No se la borró del Código Penal hasta hace muy poco. Nada más elocuente que el pretexto que se dio al votar la ley para justificar este golpe de Estado. Los golpes de Estado legales se justifican. El golpe de Estado de la modificación del artículo 135 de la Constitución. Ese golpe de Estado contra la soberanía que dicen, si es que formalmente, si es que con las palabritas así escritas son tan bonitas, tú te lees el preámbulo y el artículo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es tan bonito, oye, es tan bonito. Lo tienen todo tan formal, está en la ley, es legal, la legalidad, es la legalidad vigente, hola, es la legalidad vigente, es que la ley es la ley, la cumplimos todas, hay que cumplir la ley, nadie está por encima de la ley, es tan bonito todo. Aunque es de desear, dice el ponente de la ley, Le Chapelier, que los salarios se eleven por encima de su nivel actual. Es que lo desean, es de desear, no, claro, es muy deseable. Para que quienes los perciben puedan sustraerse a esa sumisión absoluta que supone la carencia de los medios de vida más elementales, claro, lógico, y que es casi la sumisión a la esclavitud. A los obreros
se les niega el derecho a ponerse de acuerdo sobre sus intereses, a actuar conjuntamente y, por tanto, a vencer esa sumisión absoluta que es casi la esclavitud, porque con ello herirían la libertad de sus actuales patronos, la libertad de mantener a los obreros de la esclavitud. ¡Viva la Revolución Francesa! ¡Liberté, igualité, fraternité! Y porque el coaligante contra el despotismo de los antiguos maestros de las corporaciones, el que iba al me estoy perdiendo un poco el sentido de lo que estoy leyendo. Y porque el coaligante contra el despotismo de los antiguos maestros de las corporaciones equivaldría, adivínese, a restaurar las corporaciones abolidas por la Constitución francesa. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí aquí termina esta lectura, más otros dos tochos de la obra del Capital. Quería destacar esto porque lo escuchamos a diario, ¿no? Voy a seguir con otras lecturas que están relacionadas íntimamente con el origen, creación y acumulación de la riqueza. Hasta hoy, el capítulo número 3 de esta serie de lecturas y de reflexiones que estoy compartiendo con vosotras y vosotros, espero que no os hayáis aburrido mucho. Soy una persona muy cuerda. Venga, de todo corazón, que disfrutéis de este fin de semana. Hoy es viernes. Salud y anarquía.